Grabar. Bien, entonces en este video nosotros vamos a ver cómo podemos ahora describir una variable pero cuantitativa, numérica, y una variable que se expresa con números enteros, que es el fruto de contar, por ejemplo, en este caso el número de flores por planta. Podría ser también un experimento de contar el número de frutos por árbol de manzana. Entonces aquí tenemos en esta presentación un ejemplo de una muestra de 50 plantas, y en cada una de las plantas lo que hemos hecho es contar cuántas flores tiene esa planta. Entonces acá tenemos los resultados. Aquí tenemos las 50 plantas. La primera tiene 10 flores, la segunda tiene 8 flores, la tercera planta tiene 6 flores. La penúltima tiene 7 flores, la última tiene 0 flores, ninguna flor. Estos son los datos originales que hemos colectado, ¿no? En este caso, contando. La colección de datos ha sido, en este caso, contando. Entonces, llegaba a la planta 1 y contado cuántas flores tiene. Entonces, de la misma manera, tenemos que generarnos una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es la base, ¿no? Para que después podamos tener gráficas, podemos hacer, y eso en este caso sí, también ya se puede hacer, aplicar métodos descriptivos numéricos, o sea, aplicar fórmulas, ¿no? Entonces acá vamos a tener la tabla de frecuencias, que ahora va a tener siempre estas columnas: clase, marca de clase. Bueno, acá en marca de clase es importante mencionar que la marca de clase nos está mostrando el espacio muestral, todos los valores que toma la variable aleatoria, en este caso número de flores por planta. Entonces, comenzamos con 0 porque hay una planta que no tiene ninguna flor, y ese valor va a ir hasta 3 flores, 5 flores, 6, 8, hasta 10 flores. Entonces, el máximo número de flores que nosotros hemos podido contar en esa muestra de 50 plantas son 10 flores por planta. Entonces, no tenemos más allá, ¿no? No tenemos un número de 11, 12, no se ha encontrado en esa muestra de 50 plantas. Acá entonces tenemos que ir a calcular frecuencia absoluta, y frecuencia absoluta en el caso de las variables discretas también lo vamos a calcular utilizando la función contar.si, similar a lo que hemos hecho con lo de la variable cualitativa. La frecuencia es relativa, pero acá, a diferencia de lo que hemos visto con la variable cualitativa, nosotros podemos también ahora sí hacer calcular la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Pero también podemos hacer los gráficos. Aquí tenemos un gráfico que es el histograma, donde en el eje horizontal va a estar los valores que toma la variable aleatoria número de flores por planta, y en el eje vertical va a estar frecuencia absoluta, o también puede ser frecuencia relativa. Pero también tenemos otros gráficos, ¿no? Que están más bien en función de lo que son las frecuencias absolutas acumuladas o las frecuencias relativas acumuladas. Y entonces esas gráficas se denominan ojiva. Estas son las ojivas de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces aquí tenemos número de flores por planta, y ahí tenemos entonces frecuencia absoluta acumulada para el primer gráfico, y en el otro gráfico tenemos la frecuencia relativa acumulada. Entonces tenemos ahora que interpretar estos datos, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a ir, por ejemplo, a una base de datos. Vamos a ir a una base de datos, ¿no? Vamos a ver acá. Bien, ustedes pueden ver, tenemos una base de datos donde tenemos una variable que es una variable aleatoria discreta, que es el número de flores por planta. Entonces, ¿cuántas plantas constituyen nuestra muestra representativa? 50 plantas. ¿Cuál es nuestra variable? Nuestra variable es el número de flores por planta. ¿Qué verbo estamos utilizando? El verbo contar. Por lo tanto, esa es una variable aleatoria discreta, ¿no? Expresado en números enteros. Acá todos estos números son números enteros. Bien, lo mismo tenemos que hacer, similar a lo que hemos realizado en la variable cualitativa. Vamos a empezar con la columna clase. Acá vamos a colocar marca de clase, que son todos los valores
que toma la variable aleatoria, en este caso, número de flores por planta, ¿no? Entonces, acá lo mismo, vamos a ir acá y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la variable cualitativa. Vamos a irnos acá y vamos a insertar una tabla dinámica. Estamos insertando la tabla dinámica y ahora acá el número, hemos dicho el número de flores por planta, esto vamos a agregar a la etiqueta de fila. Y ahora estos valores son los valores, es el espacio muestral del experimento y estos valores los vamos a copiar y posteriormente lo vamos a dejar acá. Acá lo vamos a copiar en marca de clase, porque son los valores, la definición de marca de clase son los valores que toma la variable aleatoria, en este caso, número de flores por planta, lo más menor que se tiene es 0, donde no se ha obtenido ninguna flor, y tenemos el máximo, que es 10 flores por planta, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases van a ser? Entonces, colocamos acá 2, 3. Tenemos entonces, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos 11 clases, ahí tenemos 11 clases. Y entonces vamos a tener ya estas dos primeras columnas de nuestra tabla de frecuencias. Bueno, ahora vamos a tener frecuencia absoluta, ¿no? Y frecuencia absoluta va a ser, hemos dicho, utilizando la misma función, contar puntos y paréntesis. Y acá tenemos el rango. El rango van a ser todos los valores que están coloreados, que son los valores de la variable aleatoria, empezando con el primer valor que es 10 flores por planta. Y ahora vamos a seleccionar todos los demás. Ahí estamos seleccionando hasta la celda 51, porque tenemos 50 plantas. Ese es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, este rango, como en el anterior caso, no tiene que cambiar, el rango tiene que ser el mismo. Lo único que en esa columna vamos a ver cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres tengamos, lo que significa los valores de 0 flores por planta, 1 flor por planta, 2 flores por planta, etc. Entonces acá, este rango no tiene que cambiar, por lo tanto lo vamos a congelar colocando un símbolo de dólar antes de la celda de inicio y también otro símbolo de dólar en la celda final antes de la letra y después de la letra. Y ahora acá, el siguiente argumento de esta función contar puntos y es criterio. Entonces vamos punto y coma y ahora el criterio. Entonces el criterio es, nosotros queremos entonces calcular de estas 50 plantas, ¿cuántas de ellas tienen 2 flores o 1 flor? Vamos a empezar con 0 flores. ¿Cuántas plantas tendrán de las 50? Ninguna flor. Entonces, cerramos esto y vamos a tener una planta. Una planta, entonces una planta no tiene ninguna flor. De las 50 que tenemos, una no tiene ninguna flor. Ahora arrastramos y esta sería entonces la frecuencia absoluta, ¿no? Nosotros tenemos una muestra de 50 plantas, por lo tanto, la sumatoria de esas frecuencias tiene que ser 50, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente ese valor de 50, ¿no? Ahí. Entonces, cuando la sumatoria de estas frecuencias absolutas calculadas con la función contar puntos y es igual a 50, que es el tamaño de la muestra, entonces eso significa que el cálculo está bien realizado. También podemos irnos acá a calcular frecuencia relativa. Frecuencia relativa simplemente es dividir cada una de estas frecuencias entre el total, que serían los 50, ¿no? Las 50. Todos los valores van a dividirse con 50. 1 dividido entre 50, 3 dividido entre 50. Por lo tanto, 50 es la celda que tenemos que congelar, ¿no? El valor de 50 está en la celda F24 para mi caso, entonces esa celda tiene que ser congelada y lo mismo hacemos con símbolo de dólar antes y después de la letra. Entonces acá nosotros tenemos esa frecuencia relativa, ¿no? Y nuevamente vamos a ir a bajar y aquí tenemos entonces cada una de las frecuencias relativas. Estos son en términos de decimales para cada uno de los posibles resultados del espacio muestral, que empieza con 0 flores y va hasta 10 flores por planta.
¿no? La sumatoria de estas frecuencias relativas tiene que ser igual a 1, ¿no? Como está en acá, porque la división es dependiente, estamos dividiendo cada uno de los valores contra un total, pero eso total también depende de todas las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces acá vamos a ir y tenemos entonces esa frecuencia. Bien, la siguiente columna es tener frecuencia relativa en porcentaje. En porcentaje. Entonces, para eso, nosotros simplemente tenemos que seleccionar estos valores de frecuencia relativa y acá pegarlos numéricamente. Solamente acá aparece 1, 2, 3, numéricamente, ¿no? Entonces, acá, como ya tenemos eso, le vamos a dar ahora formato de celda y lo vamos a cambiar a porcentaje, ¿no? Entonces, formato de celda y porcentaje, y acá le vamos a dar simplemente con 0 decimales, ¿bien? Y entonces ahora tenemos aquí los porcentajes, ¿no? Entonces tenemos los porcentajes, 2%, 2%, 6%, y la sumatoria de estos valores nos tiene que dar el valor de 100%. Entonces acá tenemos el 100%, la sumatoria de las frecuencias relativas en porcentaje, ¿no? Ahora, ya tenemos entonces ahí frecuencia absoluta, frecuencia relativa en porcentaje. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa en porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, vamos a tener esos valores. Bien. Y entonces vamos a tener acá, vamos a tener entonces el cálculo de estas columnas. Lo primero que vamos a ver es frecuencia absoluta acumulada. La primera simplemente se va a copiar. La segunda frecuencia absoluta acumulada es ir sumando, ¿no? La frecuencia de la anterior con la que le corresponde a esa clase. Entonces eso va a ser la frecuencia anterior más la que le corresponde a esa clase, ¿bien? Y eso vamos a ir bajando hasta la última clase, que es la clase 11, y entonces el último valor tiene que ser 50. Entonces eso significa que está bien el cálculo que hemos realizado. Para la frecuencia relativa acumulada, lo mismo. Primeramente, frecuencia relativa, simplemente copiar. La segunda, la anterior, más la que le corresponde a esa clase, y esto también vamos bajando hasta la clase 11, y ahí tenemos el último valor, también tiene que ser 1. Estamos comprobando también que estas frecuencias relativas acumuladas, tanto la absoluta como la frecuencia relativa, entonces los podemos comprobar si están bien calculados. Y acá vamos a tener la frecuencia relativa en porcentaje acumulado. Entonces acá vamos a tener, esto va a ser, la primera se va a repetir, 2%, la segunda va a ser el 2% más el otro 2% que le corresponde a la clase 2, entonces tenemos una sumatoria de 4%, y si bajamos acá el último valor tiene que ser 100%. Entonces acá estos dos valores nos están indicando que los cálculos de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa en porcentaje acumulado está bien, ¿no? Todo esto que nosotros tenemos acá, todo lo que estoy coloreando, entonces es la tabla de frecuencias de una variable aleatoria discreta que está expresado por números enteros. Entonces, esta es mi tabla de frecuencias. Bien, a partir de esta tabla de frecuencias yo puedo hacer gráficos, ¿no? Un gráfico importante que podemos hacer es el histograma, otro gráfico que también podemos hacer es la ojiva, pero acá, antes de poder hacer esos gráficos, tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, la interpretación, hemos dicho, siempre va a ser viendo cuáles son los mayores y cuáles son las menores. Los menores, entonces acá podemos indicar que las mayores frecuencias relativas en porcentaje corresponden a aquellas plantas que presentan 6 flores por planta, que representa un 18%, seguido por aquellas plantas que presentan 7 flores por plantas, que son 8 plantas y que corresponde o representa un 16%. Entonces, eh, los posibles valores, ¿no?,
de ese conjunto de posibles valores, las mayores frecuencias relativas en términos porcentuales están concentrados en plantas que tienen 6 flores o que tienen 7 flores por planta. Entonces, esos serían los porcentajes más altos, pero por el contrario, también tenemos que las frecuencias relativas en porcentaje más menores corresponden a la primera y a la segunda clase, donde tenemos plantas con solamente una planta que tiene una flor y otra planta que no tiene ninguna flor, ¿no? Entonces ahí tenemos las mayores frecuencias relativas en porcentaje y las menores frecuencias también ahí, ¿no? Bien, entonces, ahora nosotros vamos a graficar y para eso tenemos que seleccionar todo ahí. Y nosotros queremos graficar y queremos graficar un histograma donde en el eje horizontal va a estar todos los valores de la variable aleatoria, significa 0, 1 hasta 10, y en el eje vertical vamos a tener las frecuencias relativas en porcentaje, ¿no? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, seleccionamos, bien, acá, y ahora vamos a ir colocando acá. Bien, entonces acá tenemos que ir a seleccionar datos. ¿Qué datos? En el eje horizontal solamente tiene que estar los valores que toma la variable aleatoria, entonces eso lo vamos a seleccionar solamente los valores desde 0 hasta 10, ¿no? Y por el otro lado, acá, en el eje vertical, que es esta ventana, solamente vamos a dejar frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, vamos acá, vamos quitando los demás. Bien, acá vamos quitando y solamente vamos a dejar frecuencia relativa en porcentaje. Bien, esta es nuestra gráfica. Entonces, esto va a ser el histograma. El histograma del número de flores por planta. Número de flores por planta. Bien, ahora, como esta es una variable de números enteros, también conviene disminuir el ancho de estas barras. Eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Dando formato y colocando acá que el ancho del rango, este ancho que hay entre cada una de estas barras sea cada vez mayor, y al hacerlo mayor, entonces el ancho de las barras va a disminuir. Entonces acá de 219% lo estoy aumentando a 500, ¿no? Y ahora fíjense, eso ha disminuido entonces el ancho de las barras, ¿no? Bien, ya tenemos entonces aquí, ahora tenemos acá tenemos la leyenda. Esta leyenda no tiene sentido porque tenemos estamos utilizando solamente un solo eje vertical, ¿no? Acá tenemos que entonces incorporar los elementos de gráfico, el título y las etiquetas, ¿no? Entonces acá tenemos título, que es lo que representa esos valores de 0, 1 hasta 10, es el número de flores por planta, ¿no? Y en este otro caso también tenemos acá la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa en porcentaje, ¿no? Entonces ahí tenemos la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces este es nuestro histograma del número de flores por planta. Podemos ver también ahí que las mayores frecuencias relativas en porcentaje están concentradas para valores de la variable aleatoria de 6 flores por planta y 7 flores por planta, con 18% y 16%, y en cambio solamente las plantas que no tienen ninguna flor solamente representan el 2%, y las plantas que tienen una sola flor, otro 2%, lo cual estas dos clases son las representantes de las menores frecuencias relativas. Y en la parte central intermedia vamos a tener, por ejemplo, valores de 3 flores por planta, 4 flores por planta, 5 flores por planta, ¿no? Entonces, de esa manera estamos haciendo la interpretación del número de flores por planta. Ahora, aquí también vamos a hacer ahora otro gráfico, pero ese gráfico ya va a ser con las frecuencias relativas acumuladas. Ese gráfico en estadística se denomina
ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, nuevamente seleccionamos acá nuestra tabla de frecuencia y ahora vamos a insertar acá. Nuevamente, vamos a insertar un gráfico de barras. Bien, acá estamos haciendo ese gráfico de barras. Bien, ahora en la ojiva nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con las frecuencias acumuladas. Entonces, una ojiva va a tener en el eje horizontal todos los valores que toma la variable aleatoria, pero lo que va a cambiar va a ser el eje vertical. Ahí vamos a tener la frecuencia relativa acumulada. Entonces acá, ¿qué título vamos a colocar acá? Entonces, esta es la ojiva, ¿no? Esta es la ojiva, acá vamos a ver, del número, la ojiva de las frecuencias relativas, ojiva de las frecuencias, o podemos poner directamente ojiva del número de flores por planta. Directamente colocamos ojiva del número de flores por planta. Del número de flores por planta. Entonces acá tenemos, bien, ahora vamos a ir y vamos a indicar entonces que para que nosotros tengamos una gráfica de ojiva, tenemos que tener acá, por un lado, tenemos que tener los valores que toma la variable aleatoria, que va a estar en el eje X, y por el otro lado, en el eje Y, vamos a colocar, en el caso de la ojiva, tiene que haber frecuencias acumuladas. En este caso, vamos a colocar la frecuencia relativa porcentual acumulada, ¿no? Bien, entonces, una vez que ya está todo eso definido para nuestro gráfico, entonces nosotros vamos a ir acá y seleccionamos todos. Acá tiene que estar solamente, en el eje X tiene que estar los valores que toma la variable aleatoria. Eso significa valores desde 0 hasta 10. Esos son los valores. Bien, y eso va a aparecer acá. Y vamos a ir quitando en el eje vertical todas las demás columnas. Solamente vamos a dejar la última. Bien, ahí, y aceptamos, ¿no? Entonces, ya hemos generado ahí esta gráfica. Aquí vamos a colocar que es la ojiva del número de flores por planta, ¿no? Entonces, acá lo mismo que el anterior, podemos disminuir el ancho de estas barras y para eso vamos a formato de serie de datos y aquí colocamos en vez del 219%, un 500% en este espacio y por lo tanto eso va a hacer que se disminuya el ancho de las barras que nosotros tenemos, ¿no? Entonces esta leyenda también no tiene sentido. Bien. Entonces acá nosotros tenemos la ojiva, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar algunos elementos de gráfico como títulos y etiquetas, ¿no? Entonces aquí tenemos títulos y etiquetas y acá esto va a ser el número de flores, por planta, ¿no? Y aquí vamos a tener la frecuencia, esta va a ser la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada en la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Bien, entonces ya tenemos ahí ese gráfico y entonces vamos a salirnos acá y entonces este sería el gráfico de la ojiva, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos interpretar, por ejemplo, podemos decir en este punto que el 86% de las plantas presentan 8 flores por planta o menos y por lo tanto un 14% de las plantas presentan un número de flores que es mayor a 8 flores por planta. Entonces acá la interpretación es en cada uno de los puntos. Por ejemplo acá, si nosotros vemos 56%, eso significa que 56% de las plantas presentan un número de 6 flores por planta o menos. Y un 44% de las plantas presentan un número de flores que es mayor a 6 flores por planta. Acá lo mismo podemos interpretar, ¿no? Acá lo mismo podemos interpretar, por ejemplo, indicando que el 72% de las plantas presentan 7 flores por planta o menos, ¿no?
Y lo que tenemos al otro lado, va a ser que el 28% de las plantas presentan un número de flores por planta que es mayor a 7 flores por planta, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer la interpretación en cada uno de estos puntos de la ojiva de frecuencias relativas acumuladas. Por ejemplo, acá, si nosotros vamos, esto quiere decir, queremos interpretar en este punto, que un 56% de las plantas presentan un número de flores por plantas de 6 o menos, ¿no? En cambio, un 44% de las plantas presentan un número de flores que es mayor a 6 flores por planta, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos haciendo la interpretación de una variable aleatoria discreta que se expresa en números enteros y que es, y donde nosotros realizamos un conteo, ¿no? Utilizamos el verbo contar y por eso es una variable aleatoria discreta. Bien, entonces, esto sería en relación a estos dos tipos de variable. En el caso de la variable cualitativa, solamente se puede hacer lo que hicimos. Y acá lo que nos falta en esta variable numérica, tenemos acá la tabla de frecuencias, tenemos los gráficos, y ahora lo que tenemos que hacer en la próxima clase es aplicar métodos numéricos, calcular medidas descriptivas como la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el error estándar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase con esta variable, que es una variable cuantitativa, que es el número de flores por planta, ¿no? Entonces, vamos a salir ahí, vamos a también culminar la grabación.